Buenas noches, señores alumnos. ¿Me copian? Sí, doctor, buenas noches. Sí, doctor. Buenas noches. ¿Estoy Sí, buenas compartiendo noches. pantalla? También, Sí. doctor. Estoy compartiendo pantalla. Confírmeme, por favor. Sí, Sí, doctor, sí se doctor, puede sí se ver. ve. Sí, doctor, sí se ve su pantalla. Bien, perfecto. Muy buenas noches, señores alumnos. Continuando con el desarrollo del capítulo de fisiología digestiva, el día de hoy nos vamos a referir a la revisión de secreción salival. Bien, la secreción salival, como bien ya ustedes conocen, básicamente vamos a recurrir a la anatomía. Entonces, en la parte de la anatomía tenemos que recordar de que hay tres grupos de glándulas salivales: las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales, y además hay glándulas aisladas en el piso de la boca. Lo fundamental en fisiología de las glándulas salivales es el control nervioso. Para el funcionamiento de la glándula salival es fundamental que esté indemne la inervación para cada una de las glándulas que poseemos. Las glándulas que poseemos nosotros van a producir el total de la saliva y cada glándula va a contribuir con un porcentaje. Si vemos, la glándula submandibular o submaxilar va a contribuir entre el 65 al 70% del volumen de saliva diaria. Esta saliva es una saliva del tipo seromucosa, es decir, es mixta, tiene más o menos la cantidad de agua y electrolitos equivalente a la cantidad de moco y proteínas. Esta saliva tiene una virtud importante en el sentido de que nos va a permitir percibir o degustar el sabor de los alimentos. Esta saliva, por consiguiente, va a permitir interactuar entre las papilas gustativas y el contenido de los estímulos que hay desde el punto de vista del sabor en los alimentos. Luego tenemos a las glándulas parótidas. Las glándulas parótidas, a pesar de que anatómicamente son las de mayor tamaño, pero contribuyen con un 20% del volumen de saliva diario. Y la glándula parótida va a producir una saliva que es típicamente del tipo serosa, es decir, de que va a ser eminentemente agua y electrolitos, y esta calidad de saliva nos va a permitir que cuando llega el alimento realizar la masticación. Entonces, al realizar la masticación formamos el bolo alimentario. Luego vamos a tener a las glándulas sublinguales, que contribuyen entre el 7 al 8% del volumen diario. Estas glándulas sublinguales van a generar una saliva del tipo mucoseroso, es decir, tienen más moco, más proteínas y una escasa cantidad de agua y electrolitos. Y por las características que tiene esta saliva, va a permitir rodear al bolo alimentario de tal manera de que cuando realizamos la deglución facilite el transporte desde la cavidad oral hacia la faringe y por consiguiente la llegada hacia el esófago. La secreción salival se va a producir en condiciones fisiológicas, en condiciones de reposo, en reposo. Y los volúmenes calculados, pues, en este caso, por ejemplo, para las glándulas submandibular y sublinguales, es aproximadamente de 0,25 mililitros por minuto a 0,35 mililitros por minuto. Cuando se estimula con estímulos del tipo sensitivos, eléctricos, mecánicos, se va a incrementar el volumen hasta un nivel de 1,5 mililitros a 3 mililitros por minuto. Como podemos ver, es una reacción bastante importante. Si analizamos
la estimulación, la tasa de secreción salival, acá tenemos la secreción salival por minuto, y acá vemos los diferentes estadios que vamos a ir cuantificando. Vemos que espontáneamente la saliva se produce en menos de 0,5 mililitros por minuto. En situaciones cuando no hay estímulo, no supera el 0,5, pero cuando se estimula podemos observar de que puede alcanzar su capacidad de secreción hasta 7 veces en la condición de reposo. Entonces hay una gran respuesta, una gran capacidad de las glándulas salivales para su funcionamiento frente a la respuesta. Si analizamos la saliva, vamos a encontrar componentes orgánicos, componentes inorgánicos y también vamos a encontrar gases. Vamos a encontrar fundamentalmente 3 gases: oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. Dentro de los componentes inorgánicos, acá tenemos los diferentes elementos como el sodio, calcio, potasio, bicarbonato, el bromo, cloro, flúor, fosfatos, fundamentalmente. Y dentro de los orgánicos hay un grupo que son enzimas, las cuales la más conocida y la más abundante es la tialina o la amilasa salival. Luego hay la maltasa, la lipasa lingual, la lisozima, las fosfatasas, la hidrasa carbónica, la calicreína. Y dentro de los elementos orgánicos, vamos a tener a la mucina, albúmina, las proteínas ricas en prolina, a la lactoferrina, la inmunoglobulina A secretora, vamos a tener antígenos de los grupos sanguíneos, vamos a tener aminoácidos libres, nitrógenos no proteicos, o como las otras sustancias, llámese la urea, el ácido úrico, la creatinina, xantina e hipoxantina. Como podemos ver, hay una gran cantidad de componentes que van a encontrarse en la saliva. En condiciones normales, en la saliva no vamos a encontrar la glucosa. En una situación muy especial como es la diabetes mellitus, la saliva va a tener también una mayor cantidad de glucosa. Y en muchos casos, los pacientes que tienen la capacidad de percibir este exceso refieren de que perciben que la saliva le es dulcete. ¿Por qué? Porque ya ha superado los rangos fisiológicos que en condiciones normales no están, y esa glucosa es el que les va a permitir a muchos pacientes diabéticos detectar o percibir la saliva con más o menos una característica de dulcete. En el funcionamiento de la saliva tenemos que ver que hay un sincronismo entre la irrigación sanguínea, las células acinares que están realizando toda su función metabólica para la síntesis de todos los componentes que hemos revisado, y además los conductos que van a estar regulando la capacidad de la saliva, que sea de tipo osmótica, o sea, tenga una osmolaridad hipotónica, isotónica o hipertónica. Eso va a determinar cuando la saliva al circular por los conductos, al final, ¿qué se va a obtener? Y como podemos acá también percibir, el control nervioso es simultáneo a todos los agentes que van a facilitar la secreción de la saliva. Si queremos mayor, o hay necesidad de formar mayor cantidad de saliva, por ejemplo, se producirá una vasodilatación, que será por el control nervioso. Luego, para producir una mayor cantidad de sustancias y secretar de las células acinares, se necesita un control nervioso. Adicionalmente, observen que esta célula acinar tiene acá en la parte vasolateral, ¿no?, a manera de una medusa, a unas células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales van a ejercer una acción mecánica que va a favorecer la secreción de las células acinares de sus diferentes componentes. Y de igual manera, una vez sea formada la saliva al circular por los conductos, va a existir un control nervioso para que haya un mecanismo de secreción y de reabsorción.
Si fijamos inicialmente a un acino celular, a un acino salival, acá vemos como el acino salival está constituido por las células acinares que tiene una base y una ápice. En la parte vasolateral está en contacto con la célula mioepitelial. Ven acá como esta célula mioepitelial, acá hay otra célula mioepitelial, están rodeando prácticamente a todo el acino de la saliva. ¿Cómo se regula la producción de saliva? El que va a comandar la producción de la saliva son los núcleos salivatorios. Esos núcleos salivatorios van a tener estímulos exteroceptores, tales como el gusto, el tacto, la presión, la temperatura, el olfato, la sequedad, el dolor, la visión. Es decir, todos los estímulos sensoriales que van directamente a través de los nervios craneales a los núcleos salivales, y estos a través del simpático y el parasimpático van a estimular a las glándulas salivales para la producción de saliva. De igual manera, existe una interrelación entre los centros superiores, y estos centros superiores van a ejercer una influencia inhibitoria en tres eventos. Cuando estamos durante el sueño, cuando no estamos frente a un temor o se presenta la fiebre. Estos tres estímulos van a tener un efecto inhibitorio sobre los núcleos salivales. Por consiguiente, disminuirá la producción de saliva. Hay otros eventos, otras situaciones en las cuales, como el hambre, la visión, sonido, pensamiento, reflejos condicionados, van a estimular también directamente a los núcleos salivatorios para mayor producción de salivas. Estas aferencias viscerales también pueden provenir de la distensión del estómago, de una situación cuando se presentan las náuseas y los vómitos, o cuando existe reflujo gastroesofágico. Estos eventos van a estimular la producción de saliva. Para comprender cómo se produce la saliva, este es un esquema muy didáctico que nos permite identificar acá la porción del acino de la saliva. Acá vemos las células acinares, la cavidad acinar, que se va a conectar con los conductos salivales. Entonces, inicialmente vemos de que la región acinar tiene una irrigación muy importante. Esta irrigación, si nosotros la interpretamos, es de tipo glomerular. Es decir, es muy parecido al glomérulo del riñón, la irrigación. Esto le permite a las células acinares formar la saliva inicialmente sin gasto de energía. Es decir, van a existir fenómenos celulares a través de la osmolaridad, presiones hidrostáticas y todo lo que conocemos, van a permitir el pasaje de los componentes del plasma hacia la cavidad acinar. Por tanto, el contenido de los elementos de la saliva dentro de esta cavidad acinar es isotónica, porque es equivalente al plasma sanguíneo. Esta saliva va a comenzar a circular por todos los conductos salivales hasta llegar a la cavidad oral. Durante todo este trayecto, las células que revisten los conductos, estas células ductulares, tienen una actividad muy intensa de secreción y reabsorción de agua y electrolitos y algunos otros elementos. Principalmente entre los electrolitos hay una retención de sodio y una secreción de potasio. Si recordamos, también esto es muy semejante a la fisiología tubular en las nefronas, donde existe una retención de sodio y una excreción o secreción de potasio. Lo mismo va sucediendo con el cloro, va sucediendo con el agua, con el bicarbonato. Adicionalmente, de la circulación sanguínea van a llegar aminoácidos libres a la región de los conductos. En situaciones patológicas, hemos dicho, puede llegar la glucosa, puede llegar la urea. Cuando llega la urea, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia renal, la urea en condiciones normales
prácticamente pues, no hay en la saliva, pero en un paciente con insuficiencia renal con niveles de urea muy elevados, estos van a tratar de excretarse también por las vías salivales. Y esta saliva, cuando llega a la cavidad oral, va a tener una característica de que el paciente lo va a percibir como el sabor a orina. Entonces, los pacientes con insuficiencia renal van a tener una manifestación clínica muy importante de que van a referir de que su saliva sabe a orina. Bien. Adicionalmente, también, por ejemplo, va pasando yodo, ¿ok? Pasan moléculas de yodo, una serie de elementos en cantidades muy pequeñas. Por tanto, la saliva tiene una gran cantidad de componentes que son muy importantes. Analicemos con mayor detalle cómo las células acinares van a constituir los componentes de la saliva en la parte hidroelectrolítica. A este tipo de saliva se le llama saliva primaria. Entonces, vemos de que la célula acinar en la parte vasolateral posee este componente, que es la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, que es muy activa. Al activarse esta bomba de sodio potasio ATPasa, también activa a los otros transportadores vasolaterales. En este caso, vemos al transportador de cloro, transportador de sodio y transportador de potasio. Al producirse este movimiento, inmediatamente la célula acinar a nivel apical va a activar este transportador de cloro y de bicarbonato. Entonces el cloro y el bicarbonato ahora alcanzan la parte de la cavidad acinar. Y hay cloro y hay bicarbonato. Y por la región de las uniones intercelulares, acá vemos en la unión intercelular entre célula acinar y célula acinar, va a difundir el agua. Y como bien sabemos, el agua siempre va a ser dependiente de la difusión del sodio. Acá vemos también cómo el sodio de la circulación sanguínea pasa hacia la parte pleural. Por tanto, ahora ya tenemos la saliva con sus 4 electrolitos o 3 electrolitos importantes y una cantidad importante también de agua. Los otros componentes de la saliva se van a regular por control también nervioso. Y ya bien hemos dicho de que el sistema simpático y el sistema parasimpático van a regular estas funciones. Acá vemos el parasimpático a través de la acetilcolina va a actuar sobre los receptores muscarínicos 3 para que las células mioepiteliales generen una contracción. Esa contracción va a permitir mecánicamente, a manera de una presión de un ordeño hacia las células acinares, para que estos puedan expulsar el contenido en su citoplasma. Luego, el sistema parasimpático, directamente sobre las células acinares, hay un receptor, los muscarínicos de tipo 1. Estos muscarínicos de tipo 1 van a favorecer la mayor formación del trifosfato de inositol. Este trifosfato de inositol activa al que los lugares donde están almacenados el calcio pasen al citoplasma. Cuando alcanzan un nivel en el citoplasma determinado, van a ser un estímulo importante para que estas vesículas puedan aproximarse a la parte apical y favorecer la exocitosis. Y por tanto, ahora están llegando como componentes de la saliva proteínas, mucinas y los otros componentes que vamos a referirnos más adelante. Por otro lado, la secreción se va a ver también reforzada por una actividad simpática a través de la norepinefrina. Y las terminaciones nerviosas en las células acinares van a actuar sobre los receptores beta 2. El estímulo simpático hace de que se eleven los niveles del AMP cíclico y estos niveles del AMP cíclico con niveles de calcio elevado de igual manera van a contribuir a de que se secreten en mayor cantidad y en mayor rapidez tanto proteínas como mucinas. Ya por tanto acá hemos revisado algo ya muy importante de las células acinares. Ahora nos vamos a las células ductulares. ¿Ok? Las células ductulares tienen dos polos, lógicamente. Tienen un polo luminal hacia los ductos y tienen un polo vasolateral.
En este polo vasolateral tienen una serie de transportadores iónicos, lo mismo que en la parte apical. Pero el factor desencadenante para activar estos transportadores es un receptor. Este receptor es el receptor para la acetilcolina y es el receptor para los estímulos alfa-adrenérgicos. Cuando estos estímulos nerviosos actúan sobre este receptor, entonces lo que ocurre en la célula ductular es algo muy importante. Como vemos, se elevan los niveles de calcio intracelular. Al elevarse el calcio intracelular y alcanzar niveles críticos, inmediatamente, de acuerdo a la necesidad que tenga el organismo, va a activar a las bombas a nivel luminal para que ingresen una serie de electrolitos y estos puedan alcanzar a través de los transportadores vasolaterales la circulación sanguínea. Lo mismo, si es necesario que de la circulación sanguínea se transporten electrolitos hacia la parte luminal, estos transportadores van a interactuar y van a sincronizar la secreción de estos electrolitos fundamentalmente, del potasio, del hidrógeno y del bicarbonato. En este caso están produciendo mayor retención de sodio, porque hemos dicho que las células ductulares retienen el sodio a cambio de la excreción de el potasio. Y para mantener un equilibrio acá intracelular, entonces al ingreso del sodio va a acompañar unas pequeñas cantidades también de cloro. Entonces, de esta manera se mantiene la dinámica de secreción y de reabsorción de componentes salivales. En el control hemos mencionado de que tiene que haber actividad parasimpática y actividad simpática. La secreción salival, cuando hay estímulo desde el punto de vista del parasimpático, tiene sus propias características. Entonces, el organismo o las glándulas salivales, por ejemplo, después de la ingesta de un alimento, va a predominar el estímulo parasimpático y el estímulo simpático va a ser mínimo. Cuando hay esta estimulación a través del parasimpático, la secreción salival es copiosa, la respuesta temporal es sostenida, la composición de la saliva es muy pobre en proteínas, es alto en potasio y bicarbonato. Y si se realiza la denervación parasimpática, hay una disminución de la secreción y esto va a llegar hasta la atrofia de la glándula. Y si vemos la actividad simpática en las glándulas salivales, en la secreción salival es escasa, la respuesta temporal es transitoria, la composición es muy rica en proteínas, la saliva por estimulación simpática es baja en iones potasio y bicarbonato. Y si se produce la denervación simpática, no hay atrofia, simplemente va a disminuir la secreción de la saliva por estímulo simpático. Y acá podemos ver un pequeño resumen, ¿no? Acá vemos la irrigación, ¿no? Si hay una estimulación parasimpática a través de la acetilcolina, se moviliza toda la actividad intracitoplasmática y al final se va a producir una saliva muy fluida. Lo mismo la actividad simpática cuando va a actuar sobre la acetilcolina, ¿no? El simpático, perdón, cuando va a actuar sobre la célula cinar, va a activar la acetilcolina. Y esta acetilcolina se ve reforzada su actividad porque hay receptores beta 1. Entonces, el sistema simpático a través del beta 1 activa la adenilciclasa, y esta adenilciclasa hace de que el ATP se convierta en AMP cíclico. Entonces, este efecto de que el ATP, cuando se activa la adenilciclasa, pasa a AMP cíclico, luego se reúnen a las proteinquinasas y estas proteinquinasas van a realizar una exocitosis de las proteínas. Por otro lado, el sistema parasimpático también puede utilizar dos estímulos hormonales,
el VIP, el polipéptido intestinal vasoactivo, o también pueden utilizar la acetilcolina. Entonces, esto de igual manera van a activar la adenilciclasa, produciendo el mismo mecanismo de formar mayor cantidad de proteína quinasa del tipo A por una vía, pero el sistema parasimpático tiene otra vía adicional, ¿ven? A través de de las fosfolipasas del tipo C. Entonces se elevan todo lo que son las proteínas quinasa C y acá la proteína quinasa A. Entonces tiene dos vías metabólicas para facilitar la exocitosis de la mucina. Entonces, esto es cómo se van comportando, cómo van respondiendo las células acinares, tanto a un estímulo parasimpático, simpático o el parasimpático, cuando va a través de las terminaciones nerviosas, se van a liberar el VIP o se va a liberar también la acetilcolina. De igual manera, las células ductulares, ¿no?, para la secreción de la saliva, van a tener una mayor reabsorción de cloro y sodio y que van a predominar sobre el potasio y bicarbonato. Entonces, en el movimiento de estos iones, las células ductulares, como podemos observar, acá van a tener un lugar en el cual van a actuar la aldosterona. Por tanto, la aldosterona va a generar el ingreso del sodio, la salida del ion hidrogenio, y la misma aldosterona va en la parte vasolateral, va a activar a esta bomba ATPasa, sodio, potasio, ATPasa, haciendo de que el sodio que estaba en la parte luminal llegue a la circulación sanguínea. Lo mismo va a favorecer de que el potasio que estaba en la circulación sanguínea alcance el citoplasma y a través de otro receptor que también va a ser coadyuvado por la aldosterona, va a alcanzar el potasio, la parte luminal. Esta actividad de estos transportadores que van a ser dependientes de la aldosterona también van a favorecer de que se active este transportador cloro-bicarbonato. Hace de que el cloro ingrese del lumen al citoplasma, atraviesa todo el citoplasma, alcanza su propio transportador en la parte vasolateral y ahora vemos el cloro ya en la circulación sanguínea. Para compensar este movimiento iónico, entonces esta bomba de cloro y bicarbonato hace de que el bicarbonato que estaba en el citoplasma alcance la parte luminal. Entonces, en el mecanismo de reabsorción y secreción, se secreta mayor cantidad de potasio, menores cantidades de bicarbonato, se absorben buenas cantidades de sodio y de cloro. Y de esta manera se va a determinar la osmolaridad final de la saliva. Si analizamos la saliva en sus componentes electrolíticos, acá tenemos los niveles en milimoles por litro. Tenemos el sodio. En situaciones basales, en reposo, noten que la producción de saliva es mínima. En estas situaciones, el sodio está casi de la misma cantidad que el bicarbonato, y a medida de que se va produciendo una estimulación de la producción de saliva a mayor velocidad, vemos como la cantidad de sodio comienza a incrementarse paulatinamente hasta llegar a un estímulo máximo. El bicarbonato más o menos sigue la misma ruta, pero vemos de que el cloro se va secretando linealmente en condiciones basales, luego aumenta linealmente a medida que se va produciendo mayor velocidad la saliva. En cambio, el potasio en condiciones basales se va secretando ligeramente en mayor cantidad, tiene un leve descenso y luego alcanza estos niveles hasta el final del estímulo máximo de secreción. Si comparamos, por tanto, las cantidades de estos electrolitos en saliva contra el plasma, es muy fácil percibir. La cantidad de sodio en el plasma es muy superior al sodio salival. Es por ello que la saliva es uno de los pocos fluidos biológicos que es del tipo hipotónico. Luego podemos identificar que la producción de bicarbonato en la saliva es mucho mayor que el contenido en el plasma sanguíneo. El cloro es menos en la saliva, más
es en el plasma sanguíneo, y noten de que el potasio en la saliva está en mayor cantidad que en el plasma sanguíneo. Estos hechos de los contenidos de los electrolitos, fundamentalmente del potasio, es fundamental cuando ocurren, por ejemplo, intoxicaciones por órganos fosforados. Ustedes habrán escuchado por televisión, habrán visto de forma casera cómo en un momento, ahora ya se ve menos, cuando habían campañas contra el exceso de la población de perros, en la municipalidad salía y a través de una serie de situaciones hacían de que los pobres perritos consuman carne con órganos fosforados y esto les producía una intoxicación muy importante y uno de los órganos afectados es la glándula salival. Hay un efecto sistémico, por supuesto, pero la glándula salival es, en la producción con estas intoxicaciones es muy abundante. Ustedes recordarán si han visto a un animalito, a un perro, por ejemplo, intoxicado con estos venenos que comúnmente llamaba la población, la secreción de saliva es muy profusa, ¿no? Hay una actividad muy intensa en la pérdida de agua y fundamentalmente de potasio, y esa pérdida de fluido salival puede llevar a una hipocalemia y esta hipocalemia puede llevar a compromisos de tipo cardiovascular, pulmonar y neuronal y que pueden llevar a la muerte. Entonces, por tanto, es importante reconocer este tipo de intoxicaciones. Muy probablemente muchos de ustedes van a ir a hacer los serums en lugares en los cuales están muy alejados y la actividad de la agricultura es la única actividad que muchas veces hay en esos lugares. Y estos campesinos, a veces por desconocimiento o a veces por negligencia o por alguna otra cuestión, incluso accidental, pueden intoxicarse con estos órganos fosforados y entonces hay que actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no actuamos dentro de las primeras horas, estos pacientes pueden llegar a la situación de la fatalidad. Bien. Decíamos también que las células acinares tenían una actividad metabólica de síntesis de proteínas muy alta. Acá se ha hecho un estudio porcentual de la cantidad de estas proteínas que va a sintetizar las células acinares. Y vean ustedes, la cantidad de todas esas proteínas son muy complejas, todas estas proteínas. Incluso muchas de las proteínas, como bien sabemos, son péptidos hormonales. ¿Bien? Entonces, acá vemos de que por el peso molecular que van a tener cada uno de estos componentes y la cantidad, esto ya prácticamente nos lleva a reconocer que las células acinares tienen una actividad metabólica proteica muy intensa, porque tienen que sintetizar una gran cantidad de todos estos elementos proteicos que tienen que ser los componentes de la saliva. Y acá encontramos incluso las propias inmunoglobulinas secretoras. Y ya como veremos, estas inmunoglobulinas secretoras tienen pues un mecanismo de defensa. ¿Ok? Incluso hay factores de crecimiento para mantener el trofismo de las propias glándulas acinares. Ahora, ¿qué funciones va a tener de manera general la saliva? Va a tener una serie de funciones a las cuales convencionalmente se le llama funciones protectoras. Protectoras de lubricación. Y este va a ser gracias a la presencia de las mucinas, de las glicoproteínas, que son muy ricas en prolina y al agua. Recuerden que el epitelio que reviste la cavidad oral es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Por tanto, muy fácilmente pueden deshidratarse las células que están más hacia la superficie y por consiguiente traer una serie de alteraciones en el tejido. Justamente para favorecer una buena lubricación de la cavidad oral, la saliva tiene esta función a través de estos componentes que hemos referido. Luego va a tener una función antimicrobiana, tanto para las bacterias, para los virus y para los hongos. Y noten todos los componentes, la amilasa, el sistema de complemento que revisamos constantemente en el capítulo de sangre, hay sistemas de complemento en la saliva, hay una serie de estas
proteínas que son como la defensina, la lisozima, la lactoferrina, la lactoperoxidasa, las mucinas, cistatinas, inmunoglobulinas secretorias, etc. Entonces, noten de que hay un gran arsenal de componentes para favorecer de que en la saliva o en la cavidad oral no proliferen pues una serie de bacterias, hongos y virus. Esta característica que tiene la saliva de ser antibacteriana, por ejemplo, si comparamos la carga viral en saliva y contra sangre en el HIV, en sangre es muchísimo mayor y en la saliva es muy baja la presencia del virus del HIV. Es por ello de que el contagio por saliva del HIV es rarísimo. ¿Por qué? Porque la cantidad de virus es muy ínfima. Pero si entramos en contacto con una herida del mismo tamaño contra la sangre, ahí sí nuestro riesgo de contagio va a ser muy alto. Entonces, gracias a que la saliva tiene esa gran actividad antimicrobacteriana. También hay factores del crecimiento. Noten la cantidad de factores de crecimiento que va a sintetizar la célula sinal. Y esto justamente, ¿por qué? Porque como hemos mencionado, el epitelio que reviste la cavidad oral, durante la masticación, durante la deglución, hay descamación de una gran cantidad de células. Y esas células tienen que ser reparadas lo más rápidamente posible para mantener un trofismo. Entonces, para ello están garantizadas gracias a estos factores del crecimiento. La integridad de las mucosas también va a depender, lógicamente, de las mucinas que le van a dar una viscosidad muy importante a la cavidad oral para que durante, por ejemplo, la masticación, la fricción con el epitelio no sea muy alta y de esta manera se garantice menos descamación. Y a la cantidad de electrolitos y agua es fundamental para mantener la integridad. Ahora, en situaciones, por ejemplo, si alguien por A o B motivos no se ha cepillado los dientes, también va a tener una acción de lavado en la saliva. Lógicamente tendrá limitaciones, pero tiene una función de lavado muy importante. Habrán notado ustedes de que cuando uno termina de un alimento determinado, ya existe una gran cantidad de componentes sólidos, uno va percibiendo de que se han quedado en la cavidad oral, pero a medida de que va pasando el tiempo, muchas de esas sustancias que se han retenido, ya prácticamente uno no los encuentra por la acción del lavado. Y luego va a tener una acción de tampón, gracias a los bicarbonatos, iones fosfatos y proteínas que tienen una actividad de tampón. Y esto es para que el pH de la cavidad oral siempre sea alcalino, evitar que se acidifique. Justamente la alcalinización es un pH, es un medio que va a garantizar el buen funcionamiento de toda la cavidad oral en sus diferentes actividades. Cuando el pH se hace ácido, es un factor cariógeno. Por ejemplo, si alguien consume un carbohidrato, en la cavidad oral también existe una gran cantidad de microbiota. Esta microbiota, las bacterias de la cavidad oral, inmediatamente van a accionar sobre los carbohidratos y van a producir un medio ácido. Y esa acidificación va a contribuir para que se vaya generando la caries. Posteriormente va a producir una remineralización. Entonces, el esmalte de los dientes necesita estar constantemente abastecido de calcio, fosfatos, las estaterinas, proteínas aniónicas ricas en prolina. Entonces, esto garantiza que también los dientes puedan ser saludables. Y dentro de las funciones alimentarias y del lenguaje, va a preparar la comida, ya hemos dicho, formando el bolo alimentario con la mucina y agua. Va a producir la digestión de algunos alimentos, por ejemplo, los carbohidratos inicialmente a través de las amilasas, a través de la lipasa, pero el efecto va a ser muy pobre. Si nosotros almacenaríamos amilasa y lipasa y lo tendríamos por mayor tiempo, ahí es donde se ha demostrado el efecto de estas enzimas que favorecen la digestión. Luego, el gusto nos va a permitir degustar
de los alimentos, ya hemos dicho, porque también va a sintetizar la gustina, que va a coadyuvar a la interacción del alimento que estamos ingiriendo con las papilas gustativas. Y por último, nos va a favorecer la pronunciación y enunciación durante el lenguaje. Cuando pronunciamos la palabra, es muy importante el movimiento de la lengua, la apertura, el ángulo de inclinación de la lengua, etcétera. ¿Por qué? Porque adicionalmente que la cavidad oral es una caja de resonancia, eso nos va a permitir la enunciación de las diferentes palabras. Algo muy importante que uno puede comprobar esta función cuando uno ha realizado una actividad física muy intensa y prácticamente está con la boca, pues, con abundante saliva del tipo o mucoso, muy filante, uno nota de que su capacidad en la velocidad de la enunciación de las palabras disminuye. Pero hay un hecho experimental muy sencillo que lo pueden hacer en casa ustedes, ¿no? Eh, Pueden hacerlo ustedes con un familiar, etcétera, o ustedes mismos. Taponan las desembocaduras de las glándulas salivales, ya saben ustedes, el conducto de Steno, el de Wharton, etcétera. Taponan en esos lugares y con una gasa secan toda la cavidad oral, la saliva remanente. Cuando la boca ha quedado totalmente seca y no se está permitiendo la llegada de la saliva a la cavidad oral, uno quiere pronunciar una palabra, se lleva el susto de su vida. No vamos a poder enunciar, ¿no? Pero si uno destapona las desembocaduras, la cavidad oral se va llenando nuevamente de saliva, uno fácilmente recupera esa dificultad marcada que tenía para la enunciación de las palabras. Entonces, estos son hechos muy importantes. Esto también ratifica como, por ejemplo, cuando ya lleguemos a la edad de la ancianidad, producimos menor cantidad de saliva, hay menor lubricación. Y el lenguaje, cuando ya está uno en la tercera edad, uno nota que el abuelo ha cambiado del timbre de voz, de la velocidad de la enunciación de las palabras, y en algunos casos, palabras muy complejas, le es difícil ya de enunciar. Entonces, estos hechos corroboran pues la importancia de la saliva en el lenguaje hablado. Y por último, la saliva es un analgésico, ¿ok? Recordarán ustedes de que la abuela es sabia en conocimientos de medicina y la abuela cuando uno se golpeaba el dedo, etcétera, siempre decía, échale salivita para que no te duela. Entonces ese consejo de la abuela de que échale salivita para que no te duela es cierto y la ciencia le da la razón. ¿Por qué? Porque si analizamos la saliva, en la saliva vamos a encontrar estos componentes muy importantes que tienen una actividad analgésica que debieren ser derivados de lo que se denomina las opiofinas endógenas. Bien, entonces estas son las funciones de la saliva. En la saliva decíamos que también se van a secretar una serie de componentes, dentro de ellos numerosas hormonas. Muchas hormonas van a pasar a la saliva. Y en este estudio que se realizó estudiando a la progesterona en saliva y la progesterona sérica. ¿Este estudio en qué consiste? En un momento inicial se va a medir los niveles de progesterona y los niveles de progesterona sérica y progesterona salival. Se administra una cantidad de progesterona y luego se va cuantificando a medida de que van pasando las horas su concentración tanto en la saliva como en el plasma. Y cuando se superponen las curvas podemos observar de que tanto el suero como en la saliva tienen un comportamiento muy interesante. Después de la administración, tanto en saliva como en el suero, comienzan a elevarse en forma paralela. Simultáneamente los dos, saliva y suero, alcanzan un pico máximo, que es aproximadamente a las 2 horas en este experimento, y luego de igual manera comienzan a descender los niveles séricos hasta la duración de 12 horas de este experimento. Y se nota que ambos son en paralelo. ¿Ok? Y hay una relación lineal, noten ustedes, en el tiempo tanto en la progesterona sérica como en la progesterona salival.
Por tanto, ya estudios mucho más minuciosos han determinado, por ejemplo, un umbral y sobre ese umbral han estudiado, por ejemplo, el embarazo. Y hoy en día se puede realizar el diagnóstico del embarazo utilizando saliva, porque en la saliva los niveles séricos de progesterona se van a traducir perfectamente. Entonces ya hay tecnología muy importante hoy en día y de que es mucho más rápida e incluso si esto se masifica, según los investigadores y quienes han diseñado todo esto, va a abaratar los costos. Y en el futuro no nos va a ser extraño tener un aparatito para poder hacer el análisis en la saliva de una serie de componentes a los cuales nos vamos a ir refiriendo. Entonces va a ser una gran ayuda. Ya en otros países, por ejemplo, muchos de los bomberos se les ha proveído de estos aparatos que son muy semejantes a los celulares que actúan con un chip, ¿no? Imagínense un chip del celular que si introducimos normalmente en una ranura en el celular. En este caso, estos aparatitos tienen una ranura, se pone en contacto el chip en la lengua a un tiempo determinado, se introduce por esa ranura, se programa al aparatito y el aparato nos va a responder lo que nosotros le estamos pidiendo que cuantifique. Entonces, hoy en día ya se hace el diagnóstico del embarazo en la saliva. De igual manera, como se hace el diagnóstico del embarazo, durante la época del COVID, ustedes han visto de que había una gran necesidad de buscar un método auxiliar para cuantificar esta enfermedad. Y la tecnología ya es tan desarrollada que se ha usado en algunos lugares estos biomarcadores que han sido medidos en la glándula salival. En forma sencilla, ¿por qué en la glándula salivar se van a identificar estos componentes, estos biomarcadores? Por ejemplo, en el SARS-2, esta pandemia que hemos nosotros sufrido. Porque bien sabemos de que el virus tiene el RNA y a través de toda una serie de tecnología de PCR, etcétera, y que ingresa a nuestro organismo, va a llegar a la glándula salival y a través de la glándula salival se va a secretar en la saliva y esa cantidad de virus que está en la saliva nos va a permitir para identificar con una serie de biomarcadores. ¿Sí? Entonces, noten cuán importante es la saliva hoy en día para ayudarnos en nuestra práctica médica. De igual manera, estos biomarcadores de proteínas salivales ya nos ayudan para identificar una serie de tipos de cáncer. Entonces, estos tipos de cáncer, vemos de que para el cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de pulmón, por ejemplo, se utiliza de muestra la saliva. Y al identificar la saliva, hay una serie de marcadores que están lógicamente identificados como proteínas en la saliva. Y acá tenemos ya la identificación y cuantificación. Para el cáncer de mama, en la saliva podemos identificar todos estos biomarcadores. Para el cáncer gástrico, ahí está este grupo de biomarcadores. Para el cáncer de cabeza y cuello, de igual manera, vemos acá todos los marcadores, lo mismo que para el cáncer de pulmón. ¿Y por qué se van a identificar estos biomarcadores en la saliva? Se van a identificar porque cuando se presente el cáncer de pulmón, a través de todo su patogenia, van a generar respuestas en el lugar del órgano que está siendo afectado y van a generarse lo que se llaman los exosomas. Por ejemplo, en este caso del cáncer de pulmón, se van a generar exosomas que van a pasar a la circulación sanguínea. Estas células van a tener una característica de un DNA. Estos van a llegar a las glándulas salivales, se van a secretar por las glándulas salivales y estos exosomas que provienen del tumor van a llegar van a ser captados por endocitosis por las células acinares, llegan a las células ductulares, llegan a los conductos y por consiguiente lo vamos a encontrar en la saliva. Y de esta manera se pueden identificar estos exosomas que provienen de los tumores. Bien, con esto terminamos en la reunión del día de hoy.
No sé si tienen ustedes alguna pregunta para responderlas encantadamente. Bien, quedan abiertas las preguntas, señores alumnos, señores, señoritas. Ya, por favor. Sí, sí, adelante. Sí, adelante con la Bueno, pregunta. Lo buenas copio. noches, profesor. Bueno, Quería, por favor, si me podría aclarar con respecto al tema de tipo de secreción salival que ha explicado. Creo que es, es rico en proteínas, por ejemplo, en caso de una estimulación simpática y copiosa, o bueno, en gran cantidad cuando hay una estimulación parasimpática, pero luego ahí mencionó en una tercera columna que un tipo de saliva es más abundante en moco, pero no entendí esa parte, en qué tipo de estimulación se da ello. Si es ya. parasimpático, simpática o es ambos. ¿Podría repetirle eso, por favor? Gracias. Muy bien. Solamente con un ejemplo vamos a graficar. Si yo ingiero un alimento, entonces cuando ingiero un alimento requiero una saliva con bastante agua y electrolitos para realizar la masticación, ¿verdad? Entonces, esa saliva tiene que ser por estimulación simpática o parasimpática para que contenga más agua y electrolitos. A ver, Edwin, Parasimpático. parasimpática. Muy bien. Y el flujo es mayor, ¿verdad? Ahora, a Sí, usted lo profesor. someto a una prueba de esfuerzo de castigo de 1 hora, así, ¿ok? Para ver su último esfuerzo. Al final, la saliva que se produce es una saliva muy espesa, para hablar en términos sencillos y entender, ¿correcto? ¿Me permiten esto? Esa saliva espesa es porque el componente de agua y electrolitos es muy baja, pero el componente de mucinas, de proteínas, es alta. Y nosotros tenemos la mala interpretación que dice, estoy cansado, tengo la boca seca, no produzco saliva. No, está produciendo saliva en gran cantidad, pero del tipo simpático, con gran cantidad de moco y con gran cantidad de mucinas y con escasa cantidad de agua y electrolitos. Es por ello de que se hace tan filante que ocupa toda la cavidad oral, pues y a veces ya todos sabemos qué nos ocurre cuando uno está sumamente extenuado después de un ejercicio. Entonces, en ese caso, el sistema simpático es el que está produciendo mayor cantidad de saliva. Creo que con esto queda más claro, Edwin. Sí, profesor. O sea, lo que se refiere es que hay un predominio de estimulación simpática sobre el parasimpático, ¿no? Para que pueda Así es, producir. claro. Cuando eh, nosotros ingerimos el alimento, predomina la actividad simpática sobre la parasimpática. Cuando hago ejercicios, ya, entonces predomina la actividad simpática y la parasimpática se inhibe. ¿Mm? Ok, gracias, profesor. Ahora, esto lo pueden ya interpretar ustedes en diferentes circunstancias ya clínicas, ¿no? Como por ejemplo es durante el sueño. Durante el sueño, ya saben ustedes, o la fiebre, ¿no? Durante la fiebre, alguien que tenga fiebre, pues se le examinan la boca, van a encontrar una saliva muy espesa que está revistiendo toda la cavidad. ¿Por qué? Porque en esas situaciones está predominando en una situación de estrés y cuando hay ese estrés hay una actividad simpática muy alta, ¿ok? Sobre todo en procesos infecciosos, ¿bien? O en algunas patologías, por ejemplo, que afectan a la glándula salival, el síndrome de Sjögren, que es el más conocido y más difundido por todos nosotros. En el síndrome de Sjögren, por ejemplo, la producción de saliva es muy escasa, pero ahí el problema es en que la célula sinar está dañada, pero la actividad simpática y parasimpática están preservadas. Si no tienen el órgano donde el cual van a actuar, la actividad simpática y parasimpática no van a ejercer su acción. Es por ello de que estas personas, cuando ingieren el alimento, no se produce saliva, ¿no? Y tienen la boca seca y tienen gran dificultad para masticar los alimentos. Lo mismo que para deglutir, porque se necesita una salida con bastante mucina para proteger el bolo alimentario y garantizar de que pase a la faringe. Bien, entonces de esa manera ya ustedes pueden ir interpretando y comprendiendo cómo se va a ir comportando la salida. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Bien, muchachos, creo que el silencio es obvio. También comprendemos de que hoy día es 29, es día de pre-reposo. Para el día de mañana descanso para todos. Entonces, les agradezco vuestra audiencia y me despido de cada uno de ustedes hasta la próxima semana. Por favor, la delegada. Profesor, si lo puede colgar, por favor, el PPT. Sí, doctor, buenas noches. Ya, Solange. Ok, entonces ya le envío los PPTs como la clase del día de ayer para que vayan revisando. Bien, de acuerdo, y me envía usted la lista si le fuese posible o lo va acumulando para al final del capítulo poder hacerme llegar. Sí, doctor, no se preocupe, voy a estar acumulando la lista. Más bien, muchas gracias por pasarme las diapositivas. Bien, bien, por nada. Muy buenas noches una vez más. Hasta la otra semana. Que tengan buen fin de semana, señores alumnos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Tenga buenas noches. Hola, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor.